Buenas tardes, queridos estudiantes de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. Bienvenidos de nuevo a nuestro mini curso sobre dependencia a medicamentos de receta, cómo entenderlo y manejarlo. Vamos para nuestra clase número 4. En nuestra clase pasada, en la cual tuvimos la grata compañía o presencia del doctor Andrés Felipe Mondragón, quien nos explicó cuáles son los medicamentos que más tienden a provocar dependencia. También nos explicó un poco la diferencia entre los fenómenos de dependencia y los fenómenos de adicción, y nos dijo que fundamentalmente hay 3 tipos de medicamentos que son los que pueden o tienen una mayor probabilidad de provocar dependencia. Recuerden que hablamos de los depresores del sistema nervioso, los estimulantes del sistema nervioso y los analgésicos opiáceos. Esos son los que ya está documentado ampliamente desde la medicina y desde la ciencia, que son los medicamentos que más, influyen en el sistema nervioso y por lo tanto los que más dados están a provocar fenómenos de dependencia y más allá de eso, de adicción. Hoy vamos a hablar acerca de precisamente cuáles son los riesgos y consecuencias del consumo y abuso de medicamentos, ¿verdad? Esto para seguir con la línea temática que veníamos trabajando con el doctor Andrés Felipe en nuestra clase pasada. Así que bienvenidos, gracias por acompañarnos y comencemos. Empecemos por decir que la dependencia a medicamentos recetados puede llevar, y esto también lo hablamos en la clase anterior, puede llevar al uso indebido o el abuso de los mismos. ¿Por qué? Porque cuando la persona, hay un fenómeno de dependencia, ya sabemos que hay un fenómeno de dependencia cuando hay un fenómeno de tolerancia, ¿verdad? O cuando se presenta el síndrome de abstinencia. Esto va a hacer que la persona se sienta segura tomando el medicamento y que además, si está presentando un fenómeno de abstinencia, va a sentir o experimentar la necesidad profunda, muy fuerte, muy marcada, con mucho malestar físico de tomar el medicamento. Esto puede hacer o llevar a que la persona o siga tomando el medicamento porque le da susto dejarlo, más allá de lo que el médico le ha prescrito, o que cambie las dosis. Suba las dosis o los tome con mayor frecuencia porque se siente, y ahí ya estaremos hablando de dependencia psicológica también, se siente seguro tomando el medicamento, pero más allá de eso, que hay una dependencia física en el sentido de que el cuerpo ya necesita la presencia de esa sustancia para sentirse bien. Bueno, entonces ya sabemos que el uso indebido o el abuso, cuando hablamos de estos dos conceptos, lo que estamos diciendo es que la persona deja de tomar el medicamento estrictamente con los parámetros que le ha dicho el médico tratante. ¿Sí? Puede ser que toma el medicamento de otra persona o porque otra persona se lo recomendó o se lo sugirió, porque genera un cambio, como les decía, en la dosis, en la frecuencia, sin consultar al médico, o porque ese medicamento tiene un efecto colateral, ¿no?, que le genera un estado de euforia, de elevación, de sentirse bien, ¿no?, como un efecto colateral que es distinto al propósito, a la finalidad para la cual fue creado el medicamento. Esos aspectos, esas situaciones que les estoy mencionando son precisamente las que hacen referencia a que hay uso indebido o abuso de los medicamentos. Bien. También esto que les he explicado también se puede denominar uso no medicinal de medicamentos recetados. Entonces, ¿cuáles son las conductas
que nos harían pensar en que hay un abuso o un uso indebido o un uso no medicinal de medicamentos recetados. Hagamos es decir, mencionémoslo para que les quede a ustedes muy claro qué sería abusar o tomar de forma indebida o no medicinal un medicamento. Primero, tomar un medicamento que fue recetado para alguien más, porque me lo recetó o no me lo recetó, perdónenme, me lo recomendó, me lo sugirió mi vecina, mi tía, mi pareja, mi mamá, mi papá, mi hermana, etcétera, etcétera. Cuando la persona toma una dosis mayor o menor a la recomendada, y cuando les digo recomendada es que el médico le dijo tiene que tomar 20 miligramos y la persona, porque sí, sin autorización del médico, está tomando 25 miligramos o está tomando 10 miligramos, o sea, está alterando la dosis sin recomendación del médico. ¿Qué otra situación podría considerarse uso indebido o abuso? Tomar el medicamento en una presentación diferente a la establecida. Esto sí que es un fenómeno ya de abuso. Por ejemplo, cuando un medicamento que viene en cápsula, la persona lo muele, lo tritura para inhalarlo o la disuelve para inyectársela. Eso ya es totalmente un fenómeno, una situación de abuso. El médico nunca ha sugerido que se haga esto, por lo tanto, estamos hablando de que hay un uso inadecuado del medicamento y usar la medicina para un propósito distinto, como les venía diciendo, es decir, que resulta que esta medicina es para los dolores musculares, pero yo la tomo porque me da sueño. O esta es una medicina que es un antihistamínico porque disminuye la presencia de histamina, es decir, que hay un fenómeno de alergia. Entonces yo tomo un antihistamínico, pero además no me lo tomo para la alergia, sino me lo tomo porque me induce al sueño, entonces yo me tomo el antihistamínico porque me da sueño. Todo eso son fenómenos de abuso y de uso indebido del medicamento. Muy importante tenerlo en cuenta. Les voy a dar unos datos importantes. ¿Qué tan serio es este problema del uso indebido de medicamentos recetados? Pongan atención, según el Instituto Nacional de Abuso de Drogas de Estados Unidos, en una encuesta que se hizo en el año 2020, recientemente diríamos, se encontró que entre las personas de 12 años o más, pongan atención, el 5.8% reportaron que usaron indebidamente un medicamento psicoterapéutico que le fue recetado en el último año. 5.8%. El 1.8% de estas personas reportan que usaron inadecuadamente estimulantes recetados en el último año. El 2.2% reportaron que usaron inadecuadamente tranquilizantes o sedantes en el último año. El 1.7% reportaron el uso indebido de benzodiazepinas en los últimos 12 meses. Recordemos que las benzodiazepinas son medicamentos fundamentalmente para el tratamiento de la ansiedad. Y el 3.3% reportaron el uso indebido de analgésicos recetados en el último año. Uno diría, bueno, pero que es un casi 6%, es hartísimo. Fíjense que el 6% de personas que reportan el uso indebido de un fármaco psicoterapéutico hace referencia a 16 millones de personas en Estados Unidos. Entonces no es un número para nada despreciable y aquí nos estamos dando cuenta de el fenómeno social que hay detrás de todo esto, que esto ya es un asunto de salud pública, ¿no? Que tiene muchas más implicaciones en políticas de salud pública que lo que uno generalmente puede pensar. Esto es importante para que ustedes puedan entender como la magnitud del problema. Riesgos del abuso de medicamentos de receta. Hablemos entonces ya puntualmente de esto. El abuso de medicamentos de receta puede ocasionar serios problemas ya que pueden ser seriamente peligrosos para la salud de la persona e incluso llevarla a la muerte.
cuando se combinan con otros medicamentos, cuando se toman en dosis elevadas o cuando se combinan con alcohol u otras drogas. O sea, todos esos comportamientos que acabé de mencionarles, que nos hace pensar que se está haciendo un uso indebido, un uso inapropiado o que hay un abuso del medicamento, al final todo lo estamos entendiendo como si fueran sinónimos, revisten un enorme peligro y un enorme riesgo para la salud de la persona. Entremos puntualmente a ver qué pasaría con cada uno de estos medicamentos o tipos de medicamentos que son los que más están asociados con fenómenos de dependencia. Empecemos hablando de los analgésicos opioides. ¿Qué pasa cuando hay un abuso de los analgésicos opioides? Recordemos que no todos los analgésicos son opioides, ¿no? Hay analgésicos que son de otro tipo, de otra categoría. Aquí estamos hablando puntualmente de analgésicos opioides. Muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa si una persona abusa de este tipo de analgésicos? Pongan atención. Esto puede provocar frecuencia cardíaca lenta. O sea, hay una alteración en la frecuencia cardíaca. Hay una alteración en la presión arterial que se baja. Puede a veces llegar a un nivel a una reducción tan fuerte de frecuencia cardíaca y de presión arterial que la persona puede tener un paro respiratorio o puede llegar a provocar un coma. O sea que la sobredosis, si esto sucede con el abuso, pues una sobredosis con mucha frecuencia puede llevar a la muerte. Importantísimo tenerlo en cuenta. Hay un aspecto importante en la mujer puntualmente hablando y es que cuando una mujer particularmente abusa de los analgésicos opioides, esto puede afectar su fertilidad, puede afectar su periodo menstrual, que empiezan a tener alteraciones o empieza a presentar alteraciones en su ciclo menstrual. Y esto también es importante mencionarlo. Ahora vamos con el segundo grupo de medicamentos o tipo de medicamentos que más asociados están con dependencia. ¿Qué sucede si una persona abusa de los ansiolíticos y sedantes? Puede hacer la respiración mucho más lenta, el abuso de estos medicamentos, y recuerden que abuso no es solo tomar mucho, ¿no? Sino también tomarlo inapropiadamente, y eso es importante tenerlo en cuenta. También puede afectar los procesos de memoria y asimismo la sobredosis puede llevar al coma o a la muerte. También hay un aspecto muy importante respecto a los ansiolíticos y sedantes, es que el desmonte de los medicamentos debe ser bajo la supervisión del médico y debe hacerse gradualmente porque el síndrome de abstinencia de los ansiolíticos puede ser muy grave. Esto incluye que el sistema nervioso se excite demasiado y puede llegar a provocar convulsiones en las personas. Importantísimo también tenerlo en cuenta para los ansiolíticos y sedantes. Ahora vamos a hablar de qué sucede cuando hay un uso indebido o abuso de medicamentos estimulantes, que son los que hemos dicho que ayudan a estimular los procesos mentales o estimular más bien el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque hay ciertas enfermedades y ciertas patologías que requieren que haya una estimulación del sistema nervioso. Cuando una persona abusa de los estimulantes, puede llegar a experimentar una temperatura corporal, es decir, que se suba la temperatura, que tenga una fiebre en niveles altamente peligrosos. Esto puede provocar problemas del corazón. Al contrario de lo que veíamos con los analgésicos opiáceos, en los estimulantes, en vez de bajar, ¿no?, la tensión, aquí la tensión se puede elevar enormemente. Pueden presentarse convulsiones, alucinaciones, delirios y que la persona tenga brotes de agresividad desmedida, muy violenta. También las personas que consumen inadecuadamente los estimulantes del sistema nervioso pueden tener un mayor riesgo de padecer o de sufrir un ataque cerebral. Ok, continuemos. Muchos medicamentos recetados, y esto es importante tenerlo en cuenta, se consumen de forma indebida porque además
tienen un efecto, influyen en el sistema de recompensa del cerebro. El sistema de recompensa del cerebro es una partecita del cerebro que se encarga de generar una sensación de placer, de euforia, de emoción, de alegría, de entusiasmo asociada a una experiencia. Hay ciertas situaciones en la vida que naturalmente activan nuestro sistema de recompensa. Por ejemplo, cuando recibimos un abrazo, cuando tenemos un logro, cuando cumplimos con una tarea satisfactoriamente. De forma más primitiva, cuando comemos chocolate, cuando comemos algo que nos provoca placer, cuando se tienen relaciones sexuales, cuando se estimulan los sentidos de forma positiva a través de experiencias agradables, se activa el sistema de recompensa del cerebro y la experiencia o la sensación que se siente es muy agradable, de mucha plenitud, de mucha felicidad. No obstante, como algunos de estos medicamentos, habíamos dicho también en la sesión pasada con el doctor Andrés Felipe, influyen, ¿no? Afectan el sistema nervioso, pues de hecho también afectan o pueden llegar a activar el sistema de recompensa del cerebro. Por eso es que muchas personas al tomar ciertos medicamentos pueden perseguir esa sensación colateral, no ese efecto colateral de bienestar que experimentan al tomar el medicamento, y por ahí que arranca también la adicción, ¿no? Yo ya estoy buscando el medicamento no para lo que fue recetado, sino porque me hace sentir rico, me hace sentir bien, y ahí es pues un factor que influye enormemente en que se presenten estos fenómenos de dependencia y mucho más de eso que provoquen adicción. ¿Por qué? Porque las drogas de las cuales hay adicción o con las cuales se provoca una adicción tienen esta propiedad de que estimulan el sistema de recompensa del cerebro, generando a la persona un estado muy agradable, muy rico, que lo que hace es favorecer ese proceso adictivo. Entonces, es importante entender lo que sucede a nivel del sistema nervioso también con estos medicamentos y por qué pueden llegar a provocar también dependencia y adicción. Bueno, ¿qué otras consecuencias pueden generar en términos generales? Porque ya hablamos de los 3 tipos fundamentales de medicamentos que están asociados a dependencia, pero en términos generales, el abuso de adicción puede traer otras consecuencias. Por ejemplo, y aquí ya estamos entrando en un territorio muy peligroso que conduce a la adicción, y es que se deteriora el juicio de la persona. Entonces ya la persona, con tal de tener el medicamento, puede llegar a caer en conductas de riesgo o tener simplemente conductas de riesgo al consumir el medicamento. Esto de ahí que pueda saltarse el consumo de drogas ilícitas y recreativas en exceso. Sí, o sea, que la persona entró al mundo de las drogas ilegales a través de un fenómeno de dependencia y posterior adicción a un medicamento de receta. O sea, que esa interfase, ese puente no es tan distante entre una situación y la otra. Que la persona deje de ser funcional. O sea, la persona ya por el medicamento, porque ya hay un fenómeno de dependencia, pero además porque hay un fenómeno de adicción, ya la persona deja de ser funcional y empieza a tener un deterioro en su desempeño, en lo familiar, en lo social, en lo laboral, en lo académico. Deja de funcionar, ¿no? Se desmotiva, se desconecta, ya no le importa. Hay un deterioro paulatino de la capacidad de la persona a funcionar adecuadamente. Esto puede llevar a relaciones interpersonales muy disfuncionales y conflictivas con la familia, con la pareja, con los hijos, con los padres, etcétera, etcétera. Hay un aspecto muy importante, y es que el abuso de medicamentos recetados es altamente, o sea, si ya per se es peligroso el abusar de un medicamento, durante el embarazo se triplica ese riesgo, es mucho mayor. ¿Por qué? Porque estos medicamentos pueden afectar el flujo sanguíneo que va de la madre al bebé por nacer. O sea, que rompe esa barrera, ¿no? Digamos que separa el proceso de sangre del bebé y de la mamá, y
pasa a través del flujo sanguíneo al bebé, lo que significa que el bebé va a tener serios problemas después, desde efectos congénitos hasta que no haya un proceso de crecimiento inútero adecuado, o que nazca prematuramente, o que después tenga problemas nerviosos, problemas de aprendizaje y problemas de comportamiento. Entonces, esto es realmente delicado y altamente severo en el embarazo, ¿no? Entonces es de mucho mayor cuidado el regirse por las indicaciones médicas frente a los medicamentos durante el embarazo. Muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué conclusiones entonces podría traer para ustedes el día de hoy? Fíjense que hoy hemos sido muy puntuales y hemos logrado entender cuáles son los riesgos a los que se enfrenta una persona y las consecuencias a las que se enfrentaría una persona cuando está abusando, haciendo un uso no medicinal o un uso inadecuado de medicamentos de receta. ¿Por qué particularmente de receta? Porque son los que más se controlan y son los que más se controlan precisamente por el riesgo que reviste abusar de estos medicamentos. Por eso es que requieren de la receta y de la firma del médico para poder ser adquiridos. Importante tenerlo en cuenta. Entonces dijimos que la dependencia de medicamentos recetados fácilmente puede llevar al abuso. Clarísimo. Que el abuso o el uso indebido de medicamentos implica cuando la persona toma el medicamento de una forma diferente a la que el médico le indicó. Dentro de esos comportamientos de uso indebido o abuso tenemos tomarlo, me tomo un medicamento que alguien más estaba tomando porque creo que me va a servir, lo tomo en una presentación diferente a como viene o lo uso para otro fin o propósito distinto al de la finalidad por la cual se recomendó el medicamento o se prescribió ese medicamento. Ya dijimos que según el Instituto Nacional de Abuso de Drogas en Estados Unidos, entre las personas de 12 años o más durante el 2020, el 5.8% reportaron que usaron inadecuadamente un fármaco psicoterapéutico. ¿Qué es un fármaco psicoterapéutico? Un fármaco para la ansiedad, un fármaco para la impulsividad, un fármaco para la depresión, un fármaco para estabilizar el ánimo, etcétera, etcétera, que fue mal tomado, ¿no? Y esto corresponde a 16 millones de personas. Como les decía, es una situación que amerita también esta contextualización en términos sociales. Muy bien. Ya sabemos que el abuso de medicamentos con receta trae enormes problemas, riesgos y peligros para la persona cuando no se toma como dice el médico, cuando se combinan con otros medicamentos, porque sí, sin preguntarle al médico, cuando se toma en las dosis inadecuadas o peor aún, cuando se combinan con alcohol o con otras drogas. También dijimos que en temas de los analgésicos opioides, el abuso de estos analgésicos puede provocar frecuencia cardíaca lenta, presión arterial baja y puede llegar a provocar un paro respiratorio o un coma. Por su parte, el abuso de ansiolíticos y sedantes puede hacer que la respiración sea mucho más lenta y tener serias consecuencias a nivel de memoria, ¿no? También dijimos que el abuso de estimulantes, todo lo contrario, pueden elevar la temperatura corporal, pueden elevar la frecuencia cardíaca, pueden elevar la presión arterial y también provocar convulsiones, delirios, alucinaciones y brotes de agresividad muy fuertes. Y también dijimos que puede traer el abuso de medicamentos recetados, cualesquiera que sean, pueden ocasionar también alteraciones a nivel del comportamiento, especialmente si se llega a crear adicción. Cuando ya la persona roba, vende lo que tiene, se inventa un cuento para ir a que el médico le dé más fórmulas, deja de ir a trabajar por ir a buscar el medicamento, le oculta a su familia que está usando el medicamento, etcétera, etcétera, pues ya todos esos, cambios en el comportamiento nos están haciendo pensar que ya hay un proceso de adicción mucho más allá de la dependencia.
Y dijimos que el abuso de medicamentos recetados es altamente peligroso durante el embarazo. Esto es muy importante subrayarlo, por favor, especialmente para las mujeres que están en edad fértil y sus parejas. Bueno, creo que hemos terminado por el día de hoy nuestra cuarta clase de nuestro curso sobre la dependencia a medicamentos de receta, cómo entenderlo y manejarlo. Nos vemos en nuestra próxima clase. Espero que esta información sea de utilidad. Por favor, compártanla con otras personas a quienes puede ayudar este tipo de información. Y bueno, queridos estudiantes, nos vemos entonces en nuestra próxima clase. Que estén bien. Chao, chao.